Le invito a que tome su Biblia y busque en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 23. 11:23. Cuando lo tengas, se pone de pie y me da un amén. Me da un amén. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Puede sentarse. Hoy meditaba en el Señor para poder ya hacer lo que es la predicación. Usted sabe, no es que hasta hoy uno comienza a pensar, sino desde el día que ya sabe uno que va a predicar, desde días antes comienza a meditar, a orar y a escudriñar la palabra del Señor. Y Dios me hablaba estos días y hoy culminaba que me daba el tema: tan solo cree. ¿Cuál es el tema? Tan solo cree. Por eso le hablaba al inicio que hoy que estamos viviendo es un tiempo bien difícil, iglesia. Un tiempo en el cual la mente del ser humano está siendo bien atacada, poniendo en tela de juicio lo que es la palabra de Dios, poniendo en duda o en temor o en una incertidumbre si realmente Dios existe. No sé si usted en su diario vivir, los que salen a vender, los que tienen la venta en la casa, en el negocio, o va al estudio o en el vecindario y se da cuenta que usted sirve a Dios o asiste aquí a restauración, ¿alguna vez le han preguntado: ¿estás seguro que Dios existe? ¿Estás seguro que al Dios que tú pronuncias, que tú hablas, es un Dios verdadero o es una fábula? ¿Estás seguro que lo que está escrito en ese libro que le llaman Biblia es la palabra de Dios? ¿O fue algo que quizás en la mente del ser humano inventó o algo así? ¿O le pone en duda? Mira, ¿tienes fe? A veces le puede decir: esta pastilla X marca o nombre, no necesitas orar tanto para que te quite el dolor de cabeza. Solo ve a la pulpería, sale más fácil ir a la pulpería o ir a la farmacia, ir a comprar esa pastilla que solo con tomarla, con ingerirla y tomar un poco de agua, se te va a quitar la migraña, se te va a quitar el dolor de cabeza, se te va a quitar el dolor de estómago. No necesitas ir a una iglesia a doblar rodillas y estar orando y estar aguantando ese dolor, esa enfermedad. Solo ve donde el doctor te va a chequear, va a sacar el diagnóstico médico y te va a apuntar. No vas a perder el tiempo, solo te va a decir: esto tiene usted, tome esta medicina cada 8 horas al día, venga al mes siguiente y verá que totalmente está sano. Pareciera que la ciencia tuviera más poder y autoridad que nuestra propia fe. Porque cuando le hablo bajo el tema tan solo cree, no puedo omitir yo una palabra tan sencilla, solamente de 2 sílabas: fe. Es pequeña, pero es poderosa en Cristo Jesús. Déselo fuerte que es para el Señor. Lo que sucede es que en el mundo siempre quiere y espera que cualquier enfermedad, cualquier problema sea resuelto o sea sanado el cuerpo. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que aún si no fuéramos sanados, si no recibimos el milagro, debemos de seguir creyendo, porque este cuerpo, esta
tierra comienza a sentir dolor, comienza a sentir enfermedades, comienza a envejecerse, comienza a padecer dolores, ese día que Cristo venga a levantar la iglesia, este cuerpo ya no va a existir, porque Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando habla de cuerpo incorruptible, significa que ya va a ser un cuerpo que ya no se va a enfermar, ya no va a envejecer. Pero ahora, ¿cómo está su fe? ¿Cree todavía en Dios? Si usted leyó conmigo, este es parte del Evangelio, Juan 11, 23. Si usted lo ha leído en los versículos anteriores, habla de la muerte de un gran amigo de Jesucristo. Habla de Lázaro. Y cuando comenzaba yo a recordar y a leer nuevamente la historia de Lázaro, me detuve en los nombres de las 3 personas que vivían ahí en esa casa. Eran Marta, María y Lázaro. Marta y María eran hermanas de Lázaro. Y usted lo puede leer ahorita que estoy predicando o cuando llegue a casa. Dice la Biblia que Jesucristo amaba a esta familia, amaba a Lázaro. Él era bien amado por Jesús. Usted sabe que Cristo era 100% humano y 100% Dios. Pero como persona comenzó a sentir lo que usted siente y lo que yo siento. Cuando alguien tiene una enfermedad o tiene un accidente o tiene un problema, sentimos un dolor en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen que Jesús podía o no podía sanar a Lázaro cuando Marta y María mandaron a aquellas personas a decirle a Jesús: tu amigo al que tú amas está a punto de morir, ve y sánalo? Jesús pudo haberlo sanado desde ese momento sin necesidad de ir hasta la casa de Lázaro para sanarlo o en este lugar para resucitarlo. Pero Jesús sabía que era necesario que Lázaro muriera. Hay cosas en nuestra vida, hermano y hermana, que por más que usted llore y por más que usted ore y le pida al Señor, es necesario que esas cosas, le voy a hablar de una forma figurativa porque es fuerte la palabra, muera. Porque nadie de aquí quiere que un familiar muera. Pero Jesús pudo haber, desde ese momento que llegaron estas personas, ellos querían, la fe de ellos era que Jesús se moviera del punto A donde él se encontraba hasta el punto B donde estaba Lázaro. Pero Jesús en su interior decía: no hay necesidad que yo me mueva de este lugar. Yo puedo solamente decirle a ellos: regrésense, allá van a encontrar a Lázaro completamente sano. Pero Jesús sabía que era necesario que Lázaro muriera. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Hay cosas que nosotros, iglesia, nos cuesta aceptarlo y entenderlo. Los trámites o asuntos o los planes de Dios. Nosotros no queremos padecer de nada. No queremos padecer de ninguna enfermedad. No queremos padecer de ningún problema económico, familiar. Pero todo eso es necesario para que su fe crezca en Cristo Jesús. Hoy en la mañana en la escuela dominical, como este mes es el mes de lo que estamos buscando, frutos dignos de arrepentimiento y fruto del Espíritu Santo, siempre enfocado al año 2022, el año de la siembra y la cosecha. Hablábamos de los problemas, de las situaciones. Es necesario que aún en un ministerio, por muy consagrado que sea, haya problemas. Aún Pablo llegó a una cúspide espiritual, a un conocimiento. Pablo dice: tengo una revelación, pero por llegar a esa cúspide que he llegado, lo más alto espiritualmente, Dios me manda un mensajero de Satanás que me atormente. Porque era necesario que algo lo atormentara. Todo lo que usted está viviendo, hermano, si no pasó por su causa, como decía en la mañana, porque una cosa es el proceso que Dios lo ponga a vivir y otra cosa es
resultado o causa de mis acciones incorrectas. Son dos cosas diferentes. Pero siempre le llamamos a todo. Es un proceso el que está pasando el hermano. Es un proceso el que está pasando la hermana. Es un proceso el que está pasando el pastor. Es un proceso el que está pasando el líder. Eso no. Hay cosas que son resultados o consecuencias de mis actos, de mis acciones. Pero hay cosas como a Lázaro que era necesario morir. Hay gente que la única manera que busque de Cristo es que se le muera un familiar ahí a usted. Hay gente que la única manera que busque de Cristo es que su matrimonio se destruya. La única manera que tenga que buscar de Cristo es que después de estar en una cúspide económica venga una bancarrota. Se tiene que morir su economía, se tiene que morir su matrimonio, se tiene que morir algo en su casa para que usted busque del Señor. Y esto le pasó a Marta y a María. Y Marta, oiga, ¿sabe lo que significa Marta? Marta significa dama o señora. María no hay un significado completo, porque en hebreo no se dice María, se dice Miriam. El verdadero origen, el nombre de María no es María, es Miriam. Pero Marta significa señora. Y si usted lee la parte de la palabra del Señor, parece que Marta, ahí no dice quién era mayor, si Marta, si María o Lázaro. Pero en la costumbre hebrea, quien tenía que tener la autoridad en casa era el varón. Pero en ese momento se ve como que Marta era la que mandaba. Y Marta significa dama o señora. Ella era lo que controlaba en la casa, era lo que controlaba el orden, pero no era una mujer que creía en Dios. Porque cuando Jesús llega, Marta lo primero que le dice: si hubiera venido a tiempo, mi hermano le está echando en cara a Jesús. Cuando hay cosas que nos gobiernan nuestra vida, lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo, lo primero que decimos, le echamos la culpa a Dios. Estaba mejor yo en el mundo que hoy que estoy en el Evangelio. Me iba mejor económicamente allá en el mundo cuando no era cristiano. Aquí no me fallaban 5,000 lempiras. Ahora ni 5 lempiras ando en la billetera. Porque hay una Marta que lo está gobernando todavía. Marta, eso es lo que pasaba. No tenía fe, creía, era teóloga, porque le contesta a Jesús: sí, yo sé que en los tiempos postreros los muertos van a resucitar. Y Jesús le dice: no, te estoy hablando que hoy tu hermano va a resucitar. Marta era una mujer que sabía la Biblia. Marta era una mujer que quizás se congregaba, pero le hacía falta fe en la palabra de Dios. Qué difícil es, iglesia, que usted y yo vengamos martes, sábado y domingo a los cultos, vamos los miércoles a las células, venimos el jueves al discipulado, venimos en la mañana a la escuela dominical, y cuando viene una enfermedad, viene un problema, viene una situación difícil, comenzamos a dudar de la palabra de Dios. La duda es una Marta. La duda en su corazón es una Marta. Si usted comienza a dudar en lo que Dios está dispuesto a hacer, entonces usted tiene en una forma espiritual un espíritu como Marta, que sabe la Biblia, conoce de Dios, pero cuando viene la enfermedad, viene el problema económico y viene el pastor o viene un líder y le dice: no se preocupe, hermana, Dios la va a sanar. Ay, hermano, si usted supiera cuántas veces han orado por mí. Si hasta las oraciones ya me las sé como oran los hermanos. Y yo no creo que me voy a hacer sana. No creo que me voy a sanar. Comienza a dudar del poder de Dios. Pero ¿cuánto aquí creemos en el poder de Dios? ¿Sabe lo que significa Lázaro? Lázaro significa ayuda de Dios. Vamos a ir rapidito, hermanos, para que puedan salir a la casa. Ayuda de Dios.
¿Quién se murió? ¿Marta, María o Lázaro? Se murió la ayuda de Dios. Hay muchas personas que han creído que ya Dios los ha abandonado. La ayuda de Dios ya se murió. Creen que ya no tienen el beneficio de Dios. Creen que porque vino un problema tras problema, tras problema, tras problema, ya Dios no está con ellos. Pero ¿cuántos creemos que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con usted, iglesia? Alábele que Él vive y por los siglos de los siglos. No le dé lugar a la duda, tan solo cree en Dios. Lázaro se había muerto. Lázaro significa ayuda de Dios. Usted cree que ya está solo. Usted cree que ya nadie le puede ayudar. Usted cree que Dios no le va a ayudar. No, ahí está Dios. Ahí está acompañándole. Jehová es su proveedor. Jehová es su pastor y nada le faltará. Pero cuando usted se da cuenta que la ayuda de Dios se ha muerto, es que en medio del valle de la sombra de muerte, ¿cómo dice la Biblia? Le da miedo a usted. Porque cuando usted sabe que la ayuda de Dios está con usted, usted no teme cuando pasa por la sombra de muerte ahí. Pero cuando se ha muerto la ayuda de Dios, usted le da miedo al futuro. Le da miedo a los truenos. Le da miedo a los relámpagos. Hablando de los relámpagos, les soy sincero, me encanta la tormenta eléctrica. Yo soy alegre con las tormentas eléctricas. Con tal no me caiga el rayo a mí, va, tranquilo. Pero me encantan las tormentas eléctricas a mí. Cerramos el comercial ahí, el paréntesis. Pero imagínense, se ha muerto la ayuda de Dios. ¿Cuántos de aquí creen o han sentido que cuando llega donde el doctor y le dice, tienes esto? Hay gente que no quiere ir al doctor. No tenemos nada en contra de los doctores. Dios levante médicos aquí en la iglesia. Dios los bendiga a ellos. Pero verdad que uno le da miedo porque uno solo siente el dolor aquí en la espalda. Y uno cree, solo es un dolor aquí en la espalda. Y le sacan aquella gran lista. Riñones, columnas, que no sé qué, que la pierna, que esto, que la pelvis, que la rodilla, que esto, la cabeza. Bueno, y aquí solo esto. Dios mío, y sigue todavía, espere, me falta una página más. Y aquí también tiene esto, tiene lo otro, tiene la sangre de Cristo, tiene poder. Pero aún en medio de todo ese diagnóstico médico, si usted cree que Dios está vivo, que Dios tiene el poder, usted se lo presenta a Dios y le dice, Señor, mira, esto es lo que el hombre dice, pero ¿cuál es tu palabra? Esto es lo que el doctor dice, pero ¿qué es lo que dice el doctor de doctores? Su nombre y gracia. Hoy en día usted tiene que creer más en Dios. Tiene que creer más en Dios, aun cuando cree que la ayuda de Dios se ha muerto, que es Lázaro. ¿Verdad que parece? ¿Sabe cuándo es que se muere la ayuda de Dios? Aquel amigo que usted siempre le ha ayudado hasta económicamente sin prestarle, nunca le cobra. Cuando usted lo busca, no, si yo estoy igual. Dios mío, dice, 0 iba 1. Va el prestamista y esto, fíjate, necesito esto y te lo voy a pagar. Vieras cuántos me deben. No puedo prestar dinero. Va donde el familiar que tiene el dinero. Cuando aquella vez le digo, cuando necesites billete, solamente llámame o búscame. No dudes, yo te los tiro al pecho. Usted llega, lo que le tire la puerta, le cierra la puerta porque no quiere verlo, porque ya sabe que le va a pedir prestado. Eso es cuando la ayuda de Dios parece que uno siente que se muere. Pero en medio de todo ese desierto, usted va a encontrar agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios. En medio de todo ese desierto, como a Jesucristo cuando lo dejó Satanás después de tentarlo, dice la Biblia que llegaron ángeles. ¿A qué llegaron? A alimentarlo. Dios va a mandar ángeles a su casa, a su hogar, a alimentarlo. Gente que usted no conoce, cuervos como Elías, que usted espera que el pastor va a llegar a llevarle comida y el pastor no va a llegar. El que va a llegar es una persona que usted nunca creyó que le iba a ayudar. Es que lo bonito, ¿sabe qué es lo bonito?
que usted no piense quién va a llegar, porque el menos que Dios le va a mandar es el que usted está pensando. Mejor deje que Dios lo sorprenda a usted. Porque cuando uno dice, pero el hermano, la hermana hace ricos panes, me los va a mandar. Ayer me mandó panes y me dijo que hoy me iba a mandar. No se asomó. La ayuda se muere. Es cuando Dios les manda cuervos. ¿Y sabe qué son los cuervos? Los cuervos eran aves inmundos para Israel. Aves de pecado. Aves que no podían tocar los judíos, los israelitas. Les voy a decir, la gente del mundo, la gente más perdida, pueden ser los cuervos. Por eso usted y yo somos aptos, ni dignos, ni quienes para juzgar el mundo. Porque aún del mundo Dios puede traer bendición para su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, iglesia. Porque como hoy hablábamos dignos de arrepentimiento, frutos, hablando de los fariseos, no querían juntarse con la demás gente. A veces nosotros, por ser cristianos, nos encerramos en las cuatro paredes y nos hacemos tan santos, 3 veces santos. A veces somos 4 veces santos, más santos que Dios. Y no le hablamos a la gente del mundo. ¿Y cómo queremos que esa gente venga a los pies de Cristo si usted ni yo ni siquiera saludamos? Aún los cuervos Dios puede usar. La ayuda de Dios no está muerta, iglesia. La ayuda de Dios está más vivo que antes. Ezequiel 37, 1 al 4. No se lo voy a leer por el tiempo y porque vaya rápido. Habla del valle de los huesos secos. Más que todo por la lluvia, si está lloviendo. Habla Dios a Ezequiel y lo lleva en el espíritu, dice, lo lleva al valle de los huesos secos, un lugar que los huesos secos, o sea, ya no pues, tienen años, tiempo de haber muerto los seres. Que ya nadie podía caminar, solamente los miraba y daban historia. Esos huesos dicen que eran de guerreros. De veras. ¿Y esos huesos de quiénes son? A mi papá y mi mamá me cuentan que fueron hombres que pelearon. Quedó historia porque solamente quedaron los restos de aquellos hombres. Y eran huesos secos. Pero Dios llevó a Ezequiel a levantar, a darle vida. Y le pregunta al profeta, Dios al profeta, ¿crees que estos huesos vivirán? Mire la seguridad del profeta. Tú sabes, Señor, que vivirán. Y Dios no le dice, voy a darles vida a ellos. ¿Qué le dice Dios al profeta? Profetiza a esos huesos. Y cuando el profeta comenzó a hablar, los huesos comenzaron a tronar y a buscar uno con otro y a formarse y a colocarse uno sobre otro. Y luego habló que diera vida y el espíritu, el alma volvió a esos huesos secos y dio vida. ¿Sabe? Déselo fuerte que es para el Señor. Mire, iglesia, hay gente que ha perdido un hijo, está en droga, es un hueso seco. Ha perdido el matrimonio, es un valle de huesos secos. Ha perdido la esperanza porque el doctor le dijo, hay una enfermedad terminal, es un valle de huesos secos. ¿Sabe lo que le hace falta a usted? Es creer y comenzar a profetizar. Dice la palabra de Dios que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Usted tiene que hablarle a su hijo y hablarle y decirle, tú eres un siervo de Dios, aun cuando esté en lo más perdido del mundo. Déselo fuerte que es para el Señor. Mire, esa es la historia de este grupo cristiano que está sonando ahora, las alabanzas y las cantan todas las iglesias. El pastor, el padre entendió. Porque a veces uno de papá, de pastor, a veces se ciega en unas situaciones, pero después llega la luz del Espíritu Santo. El hijo de él, el cantante, la voz líder de este grupo, llegaba bulo, ni podía pararse, no podía mantenerse de pie cuando llegaba a la casa. Pero ¿sabe cómo le hablaba el pastor, el papá a él? Nunca le dijo, bolo, borracho, sos la vergüenza de la casa. ¿Cómo va a ser la iglesia? Tú eres lo que me avergüenza en el ministerio. Jamás le dijo eso al hombre. ¿Sabe cómo le hablaba? Siervo del Dios viviente, pase. Profetizaba. Le decía, siervo de Dios, ¿cómo me lo tiene Satanás? Pero no lo va a tener mucho tiempo así. Pase a su casa, hijo.
Llegaba bulo, no podía caminar, pero él había entendido lo que dice la palabra. Tan solo cree, comienza a profetizar lo que tus ojos no ven, pero tu corazón en la fe sí lo cree. Pero el diablo viene y nos juega. Caemos en el juego de Satanás. Y en vez de darle palabras a aquel hijo que es rebelde, aquel hijo que le insulta, aquel hijo que hasta el mismo carácter del papá, el carácter de la mamá tiene, aquel hijo que es desobediente y que usted no lo entiende, lo primero que dice: ay, es que vos te pareces a tu papá, qué barbaridad. Ay, es que vos te pareces a mí, qué barbaridad. Te pareces a tu abuela, qué barbaridad. ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer otro? Está profetizando, ya es valle de huesos secos. Lo está haciendo que esos huesos desaparezcan. Porque nos caemos en el juego de Satanás. Y venimos aquí, predicamos y hablamos y creemos y decimos: tan solo cree. No, iglesia, aún cuando ese hombre, ese esposo llega todo bolo, usted dígale: siervo de Dios, aquí está su sopita, mire, aunque venga bolo, siervo de Dios, aquí está su comidita, porque un día lo tengo que ver sirviendo al Dios Todopoderoso. Profetice, iglesia, hable, declare. Diga: tú tienes vida y vida en abundante. Pero nos caemos en el juego, iglesia. Caemos en el juego. Ahora este muchacho de este grupo hoy anda cantando, creo que en Japón, ¿verdad, hijo? Bueno, oiga, cantar. Ahí está ese muchacho. No menciono el nombre porque estamos en transmisión, en vivo, y no nos pagan por la publicidad, ¿verdad? ¿Ah? Este grupo está cantando, este muchacho, después de que papá y mamá, después de que papá le decía, y él llegaba bolo. Le estoy diciendo que el pastor, el padre testificó que llegaba bolo el muchacho, y él le decía: pasa, siervo de Dios. ¿Cómo llama usted a su hijo? Mejor hubiera parido un bulto de alambre de puyas que haberte tenido a vos. Si seguís así, mejor andate de la casa. Llega el marido bolo y todo: ay, aquí andate, mejor vámonos, hijo, porque esto ya vino bolo. No, dígale: hijo de Dios, venga para acá, venga. Esa palabra un día tiene que llegar al corazón de ese hombre y de esa mujer. Eso es lo que hizo el profeta. Dios le dijo: profetiza. Profetiza, habla, declara, tan solo cree. Si cree, Dios le pregunta al profeta: ¿crees que estos huesos van a tener vida? Tuvo que confesar el profeta: sí, lo creo, Señor. Pues entonces, si lo cree, tienes que profetizar. ¿Cuántos creen que su familia le pertenece a Cristo? Entonces comience a profetizar, comience a declarar que su casa le pertenece a Dios. Pero le hacemos más caso a la vecina, ¿verdad? Lo mismo decía la hermana, y cuando más profetizaba, más se le arruinó el matrimonio. Ay, entonces mejor no profetizo. Porque hay mujeres y hay varones que no se quieren casar. Porque dicen: mire, si nos casamos, así le pasó a fulanito y fulanita, nomás se casaron, nunca se habían agarrado a golpe, se agarraron y hoy están separados. Eso es lo que el diablo mete. Pero cuando usted profetiza, cuando usted habla que Dios es el Dios de su casa, no hay demonio que pueda dividir ese hogar. Marcos 9, 23, 24. Tan solo crees el tema. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El padre de este cipote que se tiraba al agua por ratos y tiraba al fuego, que llegaron los discípulos a reprender al demonio y no lo pudieron sacar. Él creía, pero al ver que los discípulos no podían echar fuera ese demonio, comenzaron a tener duda, a una incredulidad.
¿Sabe? Es importante lo que usted escucha y lo que usted ve. Si usted se junta con gente de fe, su fe va a ser fuerte. Si usted se reúne con gente que habla palabra de Dios y canta himnos espirituales como dice la Biblia, ¿para qué os reunís? ¿Para hablar disensiones, problemas y murmuraciones entre vosotros? ¿O reunís para poder hablar palabra e himnos espirituales? Si usted se reúne con gente que habla murmuración, que habla problemas, su fe va a decaer. Pero si usted se reúne con hombres y con mujeres que hablan palabra, que hablan bendición, que hablan cosas buenas al prójimo, su fe va a ser fuerte. Porque al que cree, todo le es posible. Si usted ya comenzó a sentir duda, pregúntese usted en su mente, ¿con quién me estoy juntando? Llegué con enfermedades y busqué a la hermana tal y dije, fíjate hermana, ¿cómo estoy yo de enferma? Si usted supiera que yo estuve 2 noches con una calentura que yo sentía que ya me iba de la tierra. Se iba para el cielo. Ese era el miedo, hermano, no sabía para dónde iba. Pero cuando usted llega a alguien y le dice, hermano y hermana, mire, yo estoy enferma, me siento mal, yo también estoy enferma, pero orémosle a Dios porque Dios nos va a sanar esta noche. Pregúntese con quién habla, con quién se comunica, con qué es lo que ve todos los días, qué es lo que escucha, a quién está escuchando. Eso le pasó a este hombre. Él comenzó a creer. Ahí vienen los discípulos de Jesús. Si Jesús es el maestro de ellos y Jesús les ha enseñado que con fe se echan fuera demonios, aunque no sea Jesús, pero ahí están los 12 discípulos y llevar a mi hijo, estos hombres lo van a echar fuera. Iba con esa gran fe el hombre, porque él creía que los discípulos lo iban a sanar, lo iban a liberar. Pero se llevó la sorpresa que aunque estaban ya casi 3 años con Jesús, no pudieron sacar al demonio. Y la fe de él comenzó a dudar. Tenga cuidado, hermano y hermana, con quién usted se está reuniendo, con quién está chateando. Yo le decía anoche, aún yo he dejado de ver algunos WhatsApp de algunas personas, de algunos contactos míos, estados de WhatsApp, porque a veces ponen cosas que no es correcto y no edifican. Aún eso que yo leo me puede afectar mi armonía y mi fe. Y lo que yo tengo fe en Dios puede evitar que no se cumpla lo que dice la palabra, tan solo cree. Y lo último, Juan 11:40. Siempre hablando acerca de Marta, María y Lázaro. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ¿verás qué? Mire, Marta venía de una teóloga, de conocimiento de la palabra de Dios, de que cuando se junta con Cristo, Marta le dice, si no hubiera venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, no, yo soy la vida y la resurrección. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta dice, sí, Señor, yo creo. En los tiempos postreros va a resucitar. No, te estoy hablando que hoy, si crees, hoy va a resucitar. Y ya cuando Jesús va a acercarse donde estaba la tumba de Lázaro, vuelve otra vez Marta a dudar. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees. Lo voy a traer catrachamente. No te dije hace poquito allá que si crees hoy Lázaro va a resucitar. Es que la fe, hermano, no es solamente decirlo. La fe no es solamente hablarlo. La fe es creer en su corazón. ¿Sabe el libro de Hebreos 11 cuando habla de la fe? Habla acerca de los héroes de la fe. Y dice que estas personas recibieron promesa y nunca la pudieron vivir. Murieron creyendo y aún saludando las promesas de Dios y no las recibieron en la tierra. Eso es fe, eso es tan solo creer en Dios. Le invito a que se ponga de pie, iglesia del Señor. El Espíritu Santo ya ministró. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Levante sus manos. Padre celestial, te damos la honra y la gloria, Dios,
Te damos gracias, Padre. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, Señor. Bendice la vida de mis hermanos. Si alguien está enfermo, Padre Celestial, pueda recibir salud.